Bien, pues Dios los bendiga. Vamos a empezar este tema. Se llama la multiplicación espiritual. Y esta enseñanza o este tema habla de la visión que nosotros debemos tener muy claro. ¿Cuál es el proyecto de Dios para nuestras vidas? En lo personal, definitivamente está enfocado a lo individual, a lo personal, a la familia, a la iglesia. Y este principio de multiplicación espiritual es tan importante entender, porque si no lo tenemos claro, que Dios en su propósito se ha propuesto o diseñado o proyectado una multiplicación. Cuando habla que Dios le prometió a Abraham traer una descendencia que sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo, hablaba de una multiplicación tanto en lo terrenal como en lo celestial. Y al final Dios cumplió ese propósito de traer una multiplicación de Abraham y Sara, y ese es el propósito ahora para la iglesia, para nosotros en lo personal, y ese es el enfoque. Vamos a ir viendo puntos muy importantes. Como introducción tenemos las citas que vienen en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que pertenece a la vida de Dios, sin límites, la vida abundante, la vida de multiplicación, de reproducción, pero también todo lo que pertenece a la piedad, que es el trabajo, las obras, el servicio en el cual Dios quiere hacernos participar para alcanzar todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo nos ha sido dado por su divino poder. Y en el 4 nos habla del propósito. Dice que por medio de su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, saben que estas palabras tienen que ver que todo el plan de Dios es que nosotros participemos, experimentemos, caminemos con Dios en las cosas que pertenecen a la naturaleza de Dios. Toda la vida cristiana es de la naturaleza divina, y eso empezó cuando nacimos de nuevo, cuando Cristo vino a morar en nuestros corazones. En ese momento Dios obró un milagro realmente. Es un hecho sobrenatural. Volver a nacer, pero a la vida de Dios. Volver a empezar, pero en la vida de Dios. Y dice que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Este proyecto de Dios enteramente se desarrolla con una naturaleza nueva, con una nueva creación, Cristo viviendo en nosotros, y Cristo produciendo y llevando a cabo esa nueva vida que viene de una naturaleza divina. Todo el fruto, todo lo que Dios quiere cumplir es en una naturaleza
que viene de Dios, toda la vida cristiana. Entonces Dios tiene toda la doctrina, la enseñanza, la guía, la formación, para que nosotros andemos en vida nueva. Siempre su obra es a que nuestra vida en Cristo se desarrolle en la naturaleza divina. Bueno, tenemos una antigua naturaleza que se llama la naturaleza de la carne. Y la gran obra de Dios es sacarnos de la vida de la antigua naturaleza para vivir en la nueva naturaleza, la nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, para muchos cristianos esto es ficticio, esto es algo imaginario, idealizado, es algo muy bonito, pero no es una realidad. Pues no es así. Esto es una entera realidad en la medida que nosotros querramos desarrollar nuestra nueva vida en Cristo. Todo, sin faltar nada, lo que pertenece a la vida verdadera, la vida que es vida, la vida de Dios, y una vida de testimonio, de servicio, de ministerio, de alcanzar las cosas que Dios quiere cumplir en nosotros y a través de nosotros en este mundo. Eso es la vida de piedad. Y bueno, vamos a hablar de un principio esencial para que esos planes de Dios, ese proyecto, empiece a funcionar, empiece a desarrollarse desde lo personal. Dios empieza en lo individual. Dios no trabaja en grupos. Claro, con individuos puede formar una familia y con individuos puede formar una iglesia, pero todo empieza en lo personal. Y vamos a ir viendo algunos enfoques en esta introducción sobre este gran principio, la multiplicación. Los casi 8,000 millones de habitantes que pueblan la tierra actualmente proceden de una sola pareja humana, de Adán y Eva. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bueno, ¿cuál era el propósito de llenar la tierra de una descendencia humana? Bueno, dice en Hebreos 2:14 que Dios se había propuesto en sí mismo de llevar muchos hijos a la gloria. Esta era la visión de Dios, de llevar muchos hijos a la gloria, que no podía poblar Él el cielo con criaturas celestiales creadas desde el principio, pero su gloria, su máxima gloria, sería que criaturas con un libre albedrío, con una libre personalidad, quisieran vivir para sus propósitos. Y dice que para llevar a cabo este plan, Dios perfeccionó al autor por aflicciones, al autor de nuestra salvación. Bueno, vemos que el hombre se perdió desde el inicio y vino pues una descendencia perdida, expulsada del paraíso, muerta espiritualmente. Bueno, Dios tenía un plan, otra vez la multiplicación de uno, de Cristo. En Cristo empezar una nueva creación en el hombre, en el corazón del hombre. Entonces, Dios quiere que captemos ese gran principio, que Él trabaja con un incentivo de multiplicarnos. Les dio ese mandamiento
al primer hombre y mujer, les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, en Génesis 1:28. La tierra entera fue poblada por este principio de multiplicación. Hoy somos poco menos de 8,000 millones de seres que poblamos esta tierra. Antes de que el pueblo de los hebreos existiera, Dios le prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero Abraham solamente tuvo un hijo, y de ese ya casi muerto, dice la Biblia. Y Dios, trabajando en este principio y trabajando para su proyecto, así decidió. Si ustedes leen la historia de Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 30, pueden leer cómo Dios empezó un pueblo en condiciones increíbles y con un solo hijo, Isaac, y de él Dios hizo que saliera toda una nación, la nación de los israelitas, y de los israelitas vino Cristo. Y en cuanto a la iglesia, Dios usó el mismo principio. Para llevar mucho fruto es necesario seguir el principio de multiplicación. Dios está obrando en nosotros, empezando de lo individual, así como empezó en Adán y Eva, y así como empezó en Isaac, está obrando en cada uno de nosotros, motivándonos, moviéndonos a multiplicarnos espiritualmente. Es decir, que de nosotros venga una descendencia espiritual, almas convertidas a Cristo, que serán como hijos espirituales que nosotros trajimos al reino de los cielos. Bueno, en Juan 15, 8 al 16, el Señor les marcaba este principio a sus discípulos. ¿Quieres leernos, Américo? Juan 15, 8 y 16. 8 y 16. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es. Él estaba marcando este enfoque en ellos, llamando su atención. Los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y su fruto permanezca. Yo los elegí a ustedes para esta misión, esta visión más bien, una visión de multiplicar creyentes. Y habla de una palabra que vamos también a hacer énfasis: discípulos. Discípulos es un nivel espiritual, un estándar espiritual en un cristiano que le permite multiplicarse, que le permite llevar fruto. Y el Señor puso las bases de ese método: discípulos, discipular, discipulado. Bueno, dice, también Él nos ha mandado que llevemos el Evangelio a toda criatura. Así es lo que dice en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es la visión que Él estaba encomendando a sus discípulos al despedirse de ellos, que llevaran el Evangelio a todo el mundo, que de ellos viniera una gran multiplicación, un gran semillero. Bueno, en un sentido, Dios dice que estamos en el mundo,
pero no somos del mundo. Es decir, tenemos una serie de limitaciones y de obstáculos y de dificultades, pero el plan de Dios se basa en este gran principio, la multiplicación, y no cambia su diseño. ¿Cómo es posible cumplir un mandato como este? Es imposible que tú solo lleves el Evangelio a todas las personas, pero si llevas el Evangelio a algunos y ellos lo reciben y lo llevan a otros, y estos a su vez hacen lo mismo, entonces vemos que de esta manera es posible cumplir el mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo. Bueno, por eso estamos marcando desde el inicio este principio de multiplicarnos, y nosotros empezamos a ganar una persona para Cristo, que conozca al Salvador, que conozca ese nuevo inicio, ese nuevo nacimiento, que conozca la experiencia de haber nacido al reino de los cielos, de tener una experiencia de comunión personal con Dios, con Cristo, con la Biblia, un espíritu nuevo, cosas maravillosas que vienen inmediatamente que recibimos a Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir ese testimonio, es un testimonio verdadero y vivo. Bueno, una persona puede desear tener lo mismo que tú tienes, y si él acepta a Cristo, ya tienes un retoño en tu vida, un retoño espiritual, que va a ser igual que tú, de la misma naturaleza, del mismo nacimiento, de la misma simiente. Dice en 2 de Timoteo 2:2, tenemos también algo que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, enfocando este principio. A ver, américos, es 2 de Timoteo 2:2. O Dora, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, Pablo había entrado en contacto con Timoteo desde que él era quizá un adolescente, y empezó a darle una formación espiritual, una edificación con los principios de Dios. Ahora era un joven encargado de mucha gente que Dios había puesto bajo el ministerio de Timoteo, un discípulo, un hijo espiritual de Pablo. Y él le dice: lo que has oído de mí y lo que has visto, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, aquí nos está marcando un elemento también importante en la multiplicación espiritual. Hombres fieles y hombres idóneos, en un sentido genérico, hombres y mujeres, fieles e idóneos. Esto es lo que Pablo había enseñado a Timoteo junto con otros discípulos. Él, a su vez, debería enseñarlo a hombres fieles que fueran idóneos para enseñarlo a otros, y así sucesivamente seguir la cadena de reproducción espiritual. Estamos viendo que no es un método que viene de la idea del hombre, sino que es un proyecto de Dios, de esta manera multiplicarse y llenar la tierra. Pero aquí nos habla de un ingrediente que descansa en el hombre, que él tenga una respuesta a lo que Dios lo llama, a lo que Dios lo quiere hacer partícipe de la naturaleza divina, del fruto de la naturaleza divina. Un fruto
que permanecerá para ir al cielo. Un fruto a tu cuenta. Pero nos marca estas dos cualidades tan especiales y dice, fieles quiere decir que es fiel a su deber, que no abandona, que es responsable, que tiene compromiso, que no escatima esfuerzo, que es diligente en hacer lo mejor. Esto es el tipo de personas que pueden llevar una multiplicación, porque ellos son fieles, no abandonan, son responsables, son diligentes, se esfuerzan, hacen lo mejor. Bueno, tan cautivante es esta labor que produce fidelidad. Es necesario tomar un carácter para poder caminar en el plan de Dios. Y eso está en mi corazón. Es una respuesta a las promesas de Dios, a su gloria y excelencia, con la cual me hace participante de la naturaleza divina, el ser fiel. Y vuelvo a repetir algunas de esas características, que es fiel a su deber. Es un deber de cumplir el plan que Dios me ha entregado o que me ha encomendado, que no abandona, siempre fiel. Una visión para vivir. Ese es el proyecto de su vida, el proyecto de Cristo. No abandona, que es responsable, que tiene compromiso, que no escatima esfuerzo, que es diligente en hacer lo mejor, siempre lo mejor. Bueno, son una serie de pinceladas o el perfil de un hombre fiel. Idóneo pareciera ser que es algo muy especial, algo que es imposible para mí ser idóneo. A lo mejor fiel lo puedo intentar, pero idóneo ya quiere decir que pues tiene que ser igual a Cristo o como un ángel en sabiduría y en perfección, pero es un mandato al hombre y es un llamado a los hombres normales. Idóneo. La palabra idóneo es un adjetivo que deriva del latín idoneus, que indica a todo aquello que posee buena disposición o suficiencia para una cosa. Buena disposición y que tiene las cualidades y las capacidades de llevarlo a cabo. Bueno, pues yo me descalifico inmediatamente porque yo no tengo esas cualidades, ni tengo esas capacidades. Yo no soy idóneo, no califico. La palabra idóneo es sinónimo de apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente, entre otras cosas. Bueno, también habla de su carácter. Y en Colosenses 1:12 dice que Dios, en ese nuevo nacimiento, en esa nueva creación, esa nueva criatura, nos hizo aptos para esta visión, para este proyecto. Eldita quiere leernos Colosenses 1:12 y vamos a poner atención. Adelante. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz son los que caminan en el camino de Dios, en el camino de la luz de la vida. Y Él nos hizo aptos por naturaleza, por la simiente de Cristo. Tenemos tal aptitud o idoneidad
para poder cumplir con la obra que Dios nos dio. Si Él estuviera pensando en mis capacidades humanas, mis talentos humanos, mis habilidades humanas, no sería apto. Pero si Él me hizo nacer de nuevo de una semilla que es Él mismo, la semilla, la simiente, la nueva naturaleza, y dice aquí que debemos dar gracias a Dios con gozo porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la luz de Dios. Los santos son los que entregan su vida, los que más bien los que Cristo ganó para Él. A los que conoció a estos también santificó, los hizo para Él nuevas criaturas. Y tenemos una herencia de estos que Cristo ganó para Él. Entonces somos aptos y somos ganados por Cristo para eso, para tener un grande fruto, una grande herencia de los santos. En ese sentido, la visión es que Dios dice, yo lo haré. Para la obra y para que seas participante de la naturaleza divina, voy a producir en ti, a llevar a cabo un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza con la naturaleza divina. Y te llamo a que seas participante, porque te he entregado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Bueno, este es el proyecto de Dios, hermanos. Es la obra de Dios. No es la obra que yo hago para Dios. No, yo soy obra de Dios. Porque Él me guió al arrepentimiento, me guió a que aceptara a Cristo, produjo el nuevo nacimiento, me ha hecho partícipe de una nueva naturaleza. Entonces, este proyecto depende enteramente de Dios. Es el plan de Dios y nos dice que lo va a llevar a cabo mediante una multiplicación espiritual. Una multiplicación que empieza en ti y en mí. Pero Él nos dice que debemos tener una formación fiel e idónea. Entonces, ya dijimos que es una persona que posee buena disposición o suficiencia para una cosa, ¿verdad? Apto, capaz, habilidoso. Bueno, aquí entra en juego no mis talentos naturales, sino el don con que Dios usa mis talentos naturales. Él toma lo que Él creó en mi cuerpo, en mi primer creación, mis talentos, mi inteligencia, y lo potencializa. Esto es lo que es un don. Y Dios lo hace apto, capaz, habilidoso, eficiente, inteligente. Eso es el don de Dios. Y Dios nos llama y nos da dones. A cada uno, dones en general. Quiero decir en plural, no solo uno. Según como Él quiere hacerlo, nos da muchas habilidades, inteligencia, tantas cosas que obra Dios, porque Dios dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, por lo que Él se ha dispuesto a cumplir en nosotros. La visión de Dios para nosotros es esta: que veamos que Él nos ha llamado y nos ha creado de nuevo para cumplir un proyecto de llevar muchos hijos a la gloria. Para llevar, a ver, permítame.
Sí, una disculpa. Para llevar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca, es necesario que sigamos el principio de multiplicación. Un grano de trigo nunca podría saciar las necesidades de todo el mundo. Tú eres como un grano de trigo, así que tú también estás limitado en cuanto a lo que puedes hacer por el mundo entero, pero el secreto está en la naturaleza de este grano de trigo. Vamos a hacer una pausa aquí para ver la segunda parte de este estudio.